Hoy vamos a trabajar todo lo que fue el proceso para lograr la independencia de Colombia. En esta línea del tiempo podemos mirar cómo se pueden resumir de esta manera las causas de la independencia de Colombia. En el siglo XVIII se dieron las reformas borbónicas, en 1761 se dio la expedición botánica, en 1781 sucedió la revolución de los comuneros, en 1793, después de la Revolución Francesa, Nariño tradujo para Colombia los derechos del hombre y del ciudadano. En 1808, Napoleón Bonaparte puso a su hermano, el rey francés Pepe Botella, en el gobierno español. En 1809, Camilo Torres hizo una carta que se llamó el Memorial de Agravios. En 1810 fueron los sucesos del 20 de julio y comienza todo el proceso que se llamó la Patria Boba. Y en 1819 se da la batalla de Boyacá, que es la que sella la independencia de Colombia. Comencemos entonces hablando de las reformas borbónicas. La Casa de Borbón empezó a reinar en España en el año 1700 con la coronación de Felipe de Borbón, duque de Anjou, o Felipe V, cuando éste solo tenía 17 años. Felipe V era llamado Felipe el Animoso. Había nacido en Versalles, en Francia, en 1683 y fue designado heredero de la corona española en 1700 por el testamento del rey de España, Carlos III, quien había muerto sin dejar herederos al trono. Las reformas borbónicas entonces son el conjunto de grandes cambios económicos, políticos y administrativos que impulsaron estos reyes borbones en España durante el siglo XVIII para mejorar las condiciones de la metrópoli a costa de las colonias. Los reyes que impulsaron estas reformas borbónicas fueron Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Los objetivos de estas reformas fueron recuperar la hegemonía comercial y militar de España, ya que Inglaterra era un gran competidor para este comercio con América, y el otro objetivo era explotar y defender mejor los recursos coloniales. Entre las reformas administrativas, la más importante fue la creación de nuevos virreinatos, entre ellos el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Igualmente, el rey decidió echar a los jesuitas de América en 1767 porque cuestionaban al rey en sus decisiones y siempre evocaban el poder divino del Papa. Las otras reformas fueron económicas. Se buscó una centralización administrativa que lo que buscaba era el crecimiento económico de la metrópoli a través de la restauración de las prácticas comerciales. Esto quiere decir, no se podía negociar con otro país que no fuera España. América no podía pensar en negociar con los ingleses o negociar con los franceses porque España así no lo permitía. La reducción de la producción de la manufactura de las colonias. A España no le interesaba que en América hubiera producción de manufacturas porque ellos servían de intermediarios. Ellos llevaban de aquí el pedido, iban a Europa, llevaban el oro, compraban las manufacturas y venían y se las vendían a los colonos. Por eso no les interesaba que los colonos tuvieran industria aquí porque entonces ellos no tendrían ningún oficio. Y por último, aumentar la extracción de las materias primas, es decir, sacar de aquí todo lo que fuera materia prima, llevarlo para Europa para que allá lo transformaran en objetos y luego volverlo a traer en forma de productos ya elaborados. El otro aspecto que contribuyó a la independencia de Colombia fue la
organización de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada en 1783. Fue un inventario de la naturaleza que organizó José Celestino Mutis por orden del rey Carlos III de España. Duró 30 años y el objetivo era analizar cuáles eran las riquezas de este nuevo reino que España tenía bajo su dominio. El resultado de la expedición fue la recolección y clasificación de 20.000 especies vegetales y 7.000 especies animales no conocidas en Europa. Igualmente, se consiguió la fundación del Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá, uno de los primeros de América Meridional, o sea, América del Sur. De la expedición botánica no solo quedó la lista de plantas y animales propios de esta región, sino también la creación de un selecto grupo de científicos y artistas. Recuerden que en esa época no había cámaras de fotografía, entonces se necesitaban pintores que hicieran un dibujo de las plantas y de los animales que ellos encontraban. Esto hizo que la gente en América se diera cuenta de las riquezas naturales que poseía el Nuevo Mundo. José Celestino Mutis y sus colaboradores descubrieron, por ejemplo, la yuca, la papa, hicieron ensayos para aclimatar el canelo, el anís y la nuez moscada. Igualmente descubrieron muchas minas de oro y de plata que hasta ese momento no se conocían. Conocieron y mostraron al mundo plantas que utilizaban los indígenas como la quina. La quina es una planta medicinal que sirve contra la fiebre y es especialmente útil en el tratamiento y la prevención de la malaria. La otra planta que conocieron fue el guaco o bejuco o liana, que es una planta trepadora leñosa conocida por sus poderes curativos y como preservativo contra la mordedura de serpientes. Por último, conocieron la ipecacuana, que los indios la utilizaban como emético o vomitivo. Lo usan mucho para provocar el vómito, sobre todo en casos de intoxicación. Igualmente es un expectorante, es decir, lo que hace que boten las flemas cuando uno tose. Esta se prescribe para la bronquitis. Pero la expedición botánica no solo tuvo esas consecuencias científicas, sino también políticas. Los discípulos de Mutis fueron todos decididos sostenedores de la causa de la independencia de Colombia. Fueron próceres militares y civiles y mártires de la Guerra de la Independencia de Colombia. Se señala al sabio Mutis como uno de los más eficaces precursores de la independencia de Colombia y a su expedición como la génesis de la misma. Los integrantes de la expedición irradiaron por todo el país las ideas revolucionarias por medio del periódico El Semanario del Nuevo Reino de Granada, que era publicado bajo la dirección del sabio Francisco José de Caldas. El tercer evento en el proceso independentista fue la Revolución de los Comuneros en 1781. Ante el alza de impuestos propuesta por el gobierno español, los habitantes de un pueblito de Santander llamado El Socorro, liderados por una mujer muy valiente llamada Manuela Beltrán, se rebelaron contra los españoles. Los líderes de la protesta conformaron un movimiento al que se le conoció como la Junta del Común. Ellos marcharon a Bogotá y le exigieron al virrey Antonio Caballero y Góngora la abolición de los impuestos.
Aunque en un comienzo el virrey se comprometió a hacerlo, no cumplió y le tendió una trampa a los comuneros. Los persiguió y los hizo fusilar. En los hechos cayó como víctima el líder José Antonio Galán. Más adelante se produjo la Revolución Francesa en 1789. La revolución sirvió como ejemplo para los criollos en América. Muchos de estos criollos habían sido educados en España y en Francia y habían estado en Francia cuando se dieron todos los sucesos de la revolución. Uno de esos criollos fue Antonio Nariño. Dicen que una mañana de domingo de diciembre de 1793, Antonio Nariño protagonizó un hecho que cambió su vida para siempre. Ese día él tradujo e imprimió de manera clandestina por primera vez en la América hispánica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que había salido de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. El otro hecho que sirvió como motivo para la independencia fue el hecho de que las 13 colonias norteamericanas se hubieran independizado de Inglaterra y de que los haitianos se hubieran independizado de Francia. Recordemos que cuando terminó la Revolución Francesa, estuvo en un tiempo en el gobierno Napoleón Bonaparte. Napoleón pretendía invadir a Portugal y le pidió permiso al rey Carlos IV de España para pasar por sus territorios para invadir a Portugal. El rey Carlos IV se lo permitió y Napoleón aprovechó y también invadió a España. Designó como nuevo rey a su hermano José I Bonaparte o José Napoleón o también como lo llamaban Pepe Botella por su gran afición al trago. Pepe Botella fue rey de España entre 1808 y 1813. Luego salió de España definitivamente el 13 de junio de 1813 sin su valioso equipaje que se quería llevar, que consistía en todas las joyas de la corona española y todas las obras de arte que ésta había logrado comprar, para refugiarse en Francia, donde permaneció hasta la caída de su hermano Napoleón Bonaparte. Todos estos acontecimientos hicieron que en 1809 Camilo Torres publicara una representación del Cabildo de Santa Fe que luego se conocería como el Memorial de Agravios. En él, Camilo Torres realizó una fuerte crítica al sistema español. Su participación en la independencia lo llevó a ser ejecutado en 1816 por Pablo Morillo durante el proceso de la Reconquista española. El otro suceso importante en todo este proceso fue el del 20 de julio de 1810, cuando se dio inicio a los sucesos que cambiaron la historia de Colombia. La historia nos dice que todo comenzó con un florero, que era viernes y que era día de mercado, cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. El acto, en apariencia efímero, desató en un enfrentamiento entre criollos y españoles que culminó con la independencia de Colombia. Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió ese día no fue un hecho espontáneo como aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias circunstancias que sucedieron en cascada y desembocaron en una gran rebelión del pueblo. Los principales personajes de la oligarquía criolla que conformaban la Junta eran José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales, entre otros. Ellos
comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes de este grupo y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. En estas reuniones empezaron a pensar en la táctica política que consistía en provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomarse el poder español. Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con un comerciante español llamado José González Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales por ser el día habitual del mercado. Eran las 11 de la mañana y la Plaza Mayor, la que vemos en la fotografía, estaba colmada por una heterogénea concurrencia, compuesta de tratantes, vivanderos, indios, gente de los resguardos de la sabana y gente de todas las clases sociales de la capital. Dicen que entonces intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que le permitió a don Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia el español. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español le había dicho a Rubio malas palabras contra don Antonio Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente. La imagen muestra la estatua que hay en este momento en la Casa del Florero en Bogotá, donde se representa la pelea que hubo ese día. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: «Están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas». La ira se tomó el sentir del pueblo. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey don Antonio Amari Borbón, desde su palacio, observaba con alarma la situación que se escapaba de sus manos. La guardia, que era por cierto muy escasa, estaba al mando de Baraya, quien prácticamente puso las tropas al servicio de la revolución, a tal punto que los cañones se enfilaron hacia el palacio del virrey. El virrey, muy asustado, aceptó reunir un cabildo extraordinario presidido por él, los oidores y los miembros del Cabildo de Santa Fe. Al final de la tarde se impuso dicha reunión, se procedió a la elección de los vocales, de los voceros, que se fue haciendo por admiración. Desde el balcón de la casa se iban proponiendo nombres de todos los próceres y el pueblo los iba aclamando. Así se conformó la Junta de Gobierno. Hacia las 6 de la tarde, José Acevedo y Gómez lanzó una arenga que le mereció el título de Tribuno del Pueblo, en la que invitaba a la gente a que se mantuviera en pie, defendiendo lo que se estaba buscando. La arenga terminó con unas palabras conocidas: «Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan». Reunido el cabildo, se procedió entonces a elegir una Junta Suprema de Gobierno, la cual se encargaría del gobierno, y se desconocía la autoridad del virrey. Al día siguiente, el virrey fue puesto preso junto a la virreina. El pueblo se llevó el virrey a la gendarmería y a la virreina la llevaron en medio de insultos a la cárcel del divorcio, que era la cárcel de mujeres. Esto no fue bien visto por los miembros de la Junta Suprema de Gobierno, quienes consideraron que era una medida drástica, y por orden de Camilo Torres y de otros miembros de la Junta fueron liberados y vueltos al palacio, pero ya estaban destituidos. El 15 de agosto fueron deportados primero a Cartagena y más tarde a España, acabando así con el virreinato. La llamada Acta de Independencia de Santa Fe
no fue una declaración propiamente de independencia, pues como lo afirma el mismo documento, esta no pretendía abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca, don Felipe VII. Esto quiere decir que el pueblo no quería liberarse del rey, lo que quería era otro tipo de gobierno. En contraposición, otras actas de independencia, como la que se promulgó en la ciudad de Monpós el 6 de agosto de 1810 o la de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811, sí buscaron una real independencia de España. La Casa del Florero, que hoy existe en Bogotá, fue construida para el mariscal Hernán Venegas Carrillo a finales del siglo XVI en la esquina que era de la calle Real con la calle de la Catedral, en la Plaza Mayor de la ciudad. La imagen que vemos a la derecha es la fotografía que hay allí de lo que era el florero, el famoso florero de Llorente. Lo único que se conserva del florero es la base. Esta está montada en una lámina para que sea observada por el público. Las dos fotografías son de los dos lados diferentes del florero. Hoy la Casa del Florero es un museo en el que se pueden observar muchos de los muebles que se usaban en la época. Estos son los jardines interiores de la Casa del Florero. Otra casa que se conserva muy cerca a la del Florero es la casa donde vivía Manuelita Sáenz. Después de los momentos del 20 de julio de 1810, empieza en Colombia un periodo que se denomina la Patria Boba. La Patria Boba es ese periodo preindependentista donde se da un conflicto de los criollos divididos en dos grupos, los centralistas y los federalistas. Esto desató una guerra interna sin haber asegurado lo más importante, que era la independencia total de los españoles. Este periodo fue caracterizado por una gran inestabilidad política, varias guerras regionales y civiles en una nación en formación y desarrollo en todo el territorio. Aquí la pelea era por el gobierno. El pensamiento centralista estaba basado en las ideas de Antonio Nariño, que creía que lo mejor era el establecimiento de un gobierno central y único que controlara toda la nación, que se debía conformar un solo Congreso que dictara leyes para todo el territorio nacional y que se unificaran todas las provincias del país alrededor de una sola constitución. Igualmente, confiaba en la creación de un único ejército nacional. Los federalistas seguían la idea de Camilo Torres. Él pensaba que se debían establecer gobiernos provinciales en los que el gobierno central no tendría mayor decisión. Se debían conformar congresos provinciales que dictaran las leyes exclusivamente para los territorios a los que pertenecían. Él pensaba que debía haber una separación de todas las provincias del país para que cada una pudiera establecer su propia constitución y que cada provincia debía tener su ejército. Estando en estas peleas entre centralistas y federalistas es que se da la Reconquista española entre 1815 y 1816. Después de la caída de Napoleón Bonaparte, el rey Fernando VII vuelve al trono español y llega decidido a enviar fuerzas militares para recuperar el imperio americano que era de España y que ahora estaba controlado por las fuerzas criollas. Para ello,
manda a Pablo Morillo, quien era conocido como el pacificador. Fue él quien comandó el proceso de reconquista española y fue el responsable de la muerte de muchos hombres y mujeres en la región de Colombia. A este espacio de la historia se le conoce como el régimen del terror. Morillo llega de España por la isla de Margarita en Venezuela. Entra por Cartagena, donde hace todo el proceso del sitio de Cartagena, y luego se entra por Corozal, llega a Monpós y por el río Magdalena entra hasta Santa Fe de Bogotá. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias se había declarado independiente absoluta de España. Pero cuando llega Morillo en 1815, ataca a Cartagena a cañonazos y le impide la entrada de víveres y agua para los nativos. Cartagena en esa época estaba rodeada por todas las murallas del castillo de San Felipe. Fueron 105 días de hambre y ataques en los que los habitantes de Cartagena soportaron un cerco por mar y tierra. 10.000 personas murieron de hambre. Preferían comerse la carne de los animales, los caballos y hasta las ratas para resistir. El pueblo se defendió y resistió cuanto pudo. Una vez que los cartageneros vieron que no podían resistir más, decidieron abandonar la ciudad, pero nunca rendirse. Por las puertas por donde se podía salir, cruzando la muralla, se fueron. En diciembre fue la toma final de Cartagena, que había sido arrasada por los militares. Su población se redujo de 18.000 a 8.000 habitantes. Es por eso que Cartagena es llamada la ciudad heroica. En mayo de 1816, Morillo llega a Santa Fe de Bogotá y establece dos tribunales militares: el Consejo de Purificación, ante el cual debían presentarse aquellas personas que estaban comprometidas con la revolución, pero que no habían cometido delitos de sangre. A estos se les aplicaban medidas más benignas, aunque podían incluir el destierro o el servicio a las tropas del rey. A los otros, a los que sí estaban comprometidos, les hizo un tribunal de fusilamiento. El otro organismo que creó Morillo fue la Junta de Secuestros. Esta estaba encargada de robarle los bienes para el mantenimiento del ejército a todas las personas que habían sido sentenciadas o a través de contribuciones. Es en este momento que aparece en la historia de Colombia Simón Bolívar y su campaña libertadora. La ruta de la famosa campaña libertadora de Simón Bolívar comienza en Jamaica, pasa a Haití, luego llega a Venezuela y por los llanos de Venezuela, que son los mismos llanos orientales de Colombia, entra al territorio colombiano hasta Santa Fe de Bogotá. Vamos a explicar cómo fue toda esta campaña. En 1815, Simón Bolívar viajó a Jamaica huyendo de la represión española, es decir, huyendo del régimen del terror de Pablo Morillo. Allí escribió la famosa Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es una carta que él le escribe al pueblo, en la que dice: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Otra de las frases de esta carta es: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Después de su estadía en Jamaica, pasa a Haití, país que ya se había independizado de los franceses. En Haití conversó con los líderes de la independencia,
que le colaboraron con armas y con hombres para comenzar su empresa libertadora. Bolívar entonces llega a Colombia por Venezuela. Entre 1817 y 1818 logró unificar a todas las guerrillas patrióticas que ya existían aquí y en 1819 comienza ya en forma su campaña libertadora. En junio de 1819, Bolívar llega a Tame, en Arauca, y allí se encuentra con un ejército que era dirigido por el general Francisco de Paula Santander. Arrancan hacia Bogotá y se dice que por los lugares que recorrían, la población los ayudaba con alimentos y con ropas e incluso muchos campesinos se unieron a su ejército. Aquí es donde surgen muchas historias de madres que le donaron al ejército libertador a todos sus hijos. En los primeros días del mes de julio, este ejército atravesó los Andes por el páramo de Pisba. En este recorrido murieron muchos soldados por el frío, por el hambre y por el agotamiento. El páramo de Pisba es uno de los páramos más altos de Colombia. El 25 de julio, los ejércitos patriotas vencieron a los españoles en la batalla del Pantano de Vargas. En este triunfo fue decisiva la actuación heroica de los comandantes Juan José Rondón y del inglés James Rooke, quienes junto con los lanceros lograron la victoria frente a las tropas españolas que contaban con mejores armas y más soldados. Actualmente en la zona donde era el Pantano de Vargas está el Monumento a los Lanceros, una obra en homenaje a estos valientes hecha por el artista antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt. Se le considera el monumento más grande de Colombia y en él se destaca la carga de los 14 lanceros al mando del coronel Juan José Rondón. El monumento mide 33 metros de altura. El ejército patriota entonces siguió hacia Bogotá, pero en la zona llamada el Puente de Boyacá los estaban esperando los españoles. Ese 7 de agosto de 1819 se llevó a cabo entonces la batalla de Boyacá, donde las tropas patriotas derrotaron a las españolas comandadas por José María Barreiro. Una de las muchas historias que surgieron después de la batalla de Boyacá fue la de Pedro Pascasio Martínez. Este era un soldado adolescente que había participado en la campaña libertadora cuando solo tenía 11 años. Este niño era el encargado de cuidar el caballo de Bolívar. Después de la batalla se fue a buscar al caballo y detrás de unas rocas encontró al general Barreiro. Barreiro trató de comprarlo ofreciéndole una bolsa con monedas de oro. El niño no aceptó la bolsa y le llevó a Barreiro al frente de Bolívar. Por la captura de Barreiro, el niño fue compensado con la suma de 100 pesos y fue ascendido a sargento por Simón Bolívar. Apenas terminaron los combates por la independencia, Pedro Pascasio Martínez abandonó la milicia y se dedicó al oficio de leñador, además de carguero en su pueblo natal. Hoy en esta zona se encuentra el puente de Boyacá, aunque el que existe en este momento es una reconstrucción del anterior. Aquí se celebran entonces todos los 7 de agosto unas ceremonias especiales conmemorando la batalla de Boyacá. El 10 de agosto, las tropas libertadoras entraron a Santa Fe de Bogotá, donde encontraron que el virrey Juan Sámano y los demás gobernantes españoles habían huido a España. Después de esta batalla y de que ya el virrey se había ido, comienza entonces un gran cambio en la América independiente. En el aspecto económico se buscó la forma de romper el sistema comercial
que España le había impuesto a las colonias y de impulsar una economía aprovechando mejor los recursos económicos que existían en la Nueva Granada. Después de la batalla de Boyacá, entonces termina lo que se llama la Nueva Granada y empieza el sueño de Bolívar, la Gran Colombia, conformada por lo que era Cundinamarca, que es lo que hoy es Colombia y Panamá, Venezuela y Quito, lo que hoy es Ecuador. La Gran Colombia entonces comienza en 1819 y termina en 1830 a la muerte de Bolívar. Solo 7 años después, el 30 de abril de 1826, el general José Antonio Páez se declara en desobediencia y asume el gobierno de Venezuela y se compromete a no obedecer las órdenes del gobierno central de Bogotá. Bolívar, que para esa época estaba en Lima, regresa a Santa Fe de Bogotá a principios de 1827 y encuentra una fuerte resistencia en los medios políticos que se agrupaban alrededor del general Santander. En estas condiciones, el 27 de agosto de 1828, el Libertador asumió los poderes legislativos e inició una dictadura. Suprimió la vicepresidencia y entonces Francisco de Paula Santander pasó a la oposición porque fue retirado del gobierno. El 25 de septiembre de ese mismo año intentaron asesinar al Libertador. En la conspiración participó un grupo de intelectuales granadinos. Penetraron en el Palacio de San Carlos donde vivía Bolívar, dieron muerte a los soldados de la Guardia y al edecán personal del Libertador. Bolívar, semidesnudo, protegidos por miembros de la servidumbre y ayudado por Manuelita Sáenz, con quien vivía, permaneció varias horas escondido bajo un puente del río San Francisco. Se cree que a partir de este evento le comenzó la pulmonía que finalmente lo mató. Como resultado de esta conspiración septembrina, fueron pasados por las armas todos los integrantes de ese atentado, entre ellos el almirante José Prudencio Padilla, que había sido héroe naval de la Guerra de Emancipación. Hoy, la escuela de cadetes que funciona en Cartagena se llama General José Prudencio Padilla. El general Santander, que había sido el autor intelectual del atentado, fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por el destierro. Se fue a Europa como exiliado político, de donde regresó para asumir la presidencia de la Nueva Granada en 1833, una vez disuelta la Gran Colombia y una vez muerto Bolívar. El 22 de septiembre de 1829, el Congreso de Valencia, en Venezuela, sancionó la nueva Constitución. Quedaba consumada definitivamente la separación de Venezuela de la Gran Colombia. En Quito, al saber que Venezuela se había separado y que Bolívar se retiraba en forma definitiva, tomaron la decisión de separarse también. Así, el 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur declaró su independencia de Colombia, conformándose la República del Ecuador. Después de todos estos sucesos, Bolívar, enfermo y agónico, se fue para Cartagena. De allí pasó a Soledad y de allí a Barranquilla. Bolívar llegó a Santa Marta el 1 de diciembre de 1830, enfermo y derrotado políticamente. Se hospedó unos días en la casa de la aduana y enseguida fue invitado por don Joaquín de Mier para que descansara en su hacienda. El 7 de diciembre llegó a la quinta de San Pedro Alejandrino con la idea de recuperarse y emprender luego un viaje por Europa. Pero ni siquiera tuvo tiempo de usar la hamaca que le colgaron entre dos tamarindos frondosos. La enfermedad lo confinó a la habitación principal de la casona hasta que falleció 10 días después de haber llegado.
Bolívar murió el 17 de diciembre a la edad de 47 años. A la muerte de Bolívar, la Gran Colombia formaliza la disolución el 20 de octubre de 1831 en la Convención Granadina bajo el régimen presidencialista encabezado por el general Santander. Comienza entonces otro nuevo capítulo en la historia de Colombia, la Nueva Granada. Este es un mapa de la época. Miremos cómo ya no está Venezuela ni está Ecuador, pero sí está el territorio de Panamá y mucha parte del territorio que hoy pertenece a Perú y a Brasil. Si observamos detenidamente este mapa, nos damos cuenta de los cambios en las fronteras de Colombia desde la época de la independencia hasta la actualidad. Todo lo que está ahí en rojo, en un rosado más fuerte o en un rosado más claro, algún día perteneció a la Gran Colombia. Miren por qué San Andrés pertenece a Colombia, porque esa costa que hoy pertenece a Nicaragua es la costa de Mosquitos que pertenecía al reino de la Nueva Granada, que luego fue heredado por la Gran Colombia. Después, cuando se da la Nueva Granada, es porque Venezuela y Ecuador se independizan y el territorio colombiano era lo que hoy está de rojo y de rosado más fuerte. Y ya la República de Colombia pierde todos estos territorios, pierde el territorio de Panamá, pierde todos esos territorios con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador. Para terminar, hagamos entonces una semblanza de los actores de nuestra independencia. Hablemos primero entonces de don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, Ponte, Andrade y Blanco, que era el verdadero nombre de Simón Bolívar. Había nacido en Caracas y murió en Santa Marta. Fue un militar y político de la época prerepublicana, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Manuelita Sáenz era una patriota quiteña y fue la compañera sentimental de Bolívar los últimos años de su vida. Fue reconocida como la heroína de la independencia de América del Sur. Es conocida también como la libertadora del Libertador por su decidida actuación cuando defendió a Simón Bolívar durante el atentado en su contra. Fue criticada, denigrada e ignorada y desterrada por sus contemporáneos y aún décadas después de su muerte. Solo a mediados del siglo XX, Manuela Sáenz empezó a ser reivindicada como heroína y prócer de la gesta de la independencia o como precursora del feminismo en América Latina. Francisco José de Paula Santander y Omaña, conocido comúnmente como Santander, había nacido en la Villa del Rosario, una ciudad cerca a Cúcuta, y murió en Bogotá. Fue un estadista, jurista, revolucionario, militar y político colombiano, prócer de la independencia de Colombia y participó en la Guerra de Independencia. Fue conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria. Fue presidente de la Gran Colombia y presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837. Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal, más conocido como Antonio Nariño, había nacido en Bogotá y murió en Villa de Leyva. Era un periodista, político y militar neogranadino de destacada actuación en la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Se le considera precursor de la emancipación de las colonias americanas del Imperio Español. Por último, y aunque no la última, hablemos de Policarpa Salabarrieta. Ella había nacido en Guaduas y murió en Santa Fe de Bogotá. Fue una heroína de la independencia de Colombia. Se le conoció como La Pola. Ella actuó como espía de las fuerzas independentistas de la naciente república durante el periodo denominado
la Patria Boba, y murió fusilada durante la reconquista española a manos de Morillo.